Walter, bienvenido y tienes 20 minutos para desarrollar tu presentación. Gracias, César. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, particularmente a Claudia Cooper, la presidenta del comité organizador, saludar a mi amigo Max Hernández, que está junto con nosotros en esta mesa, también a mi amigo Roque Benavides y a la embajadora Diana Nelson de Australia. Quisiera comenzar con esta frase. Las empresas no pueden prosperar en las sociedades que fracasan. Y por eso quisiera compartir con ustedes la mirada de la Defensoría del Pueblo respecto de la minería y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son gratis. Los derechos fundamentales cuestan. Y no habrá derechos fundamentales si no hay crecimiento económico. No habrán derechos fundamentales si no echamos a andar la economía. Y para echar a andar la economía, para mover la aguja grande, es importante hacer un pacto por el desarrollo de la minería, pero comprometido, vinculado con los derechos fundamentales. Quisiera decir que en los últimos 20 años, el Perú creció de una manera significativa y su crecimiento fue vinculado a la disminución significativa y reconocida a nivel mundial de la pobreza. Pasamos de 50% a 20% en pobreza. Esto es importante, pero no es suficiente. Claro que en los últimos 5 años, como nos aparcamos en una crisis política permanente, este crecimiento se ralentizó. Y incluso antes de la pandemia, el Perú tenía y tiene brechas muy importantes en salud, en educación, en alimentación, en infraestructura de hospitales, en infraestructura de educación. Brechas que de seguro se han agravado con ocasión de la pandemia y que hay que empezar a revertir, hay que empezar a cerrar. Pero para cerrar las brechas es importante abrir las mentes. Quisiera que recuerden, que me acompañen en esta frase, porque luego voy a regresar sobre ella. Por eso, el día de hoy, vengo a hacerles un planteamiento, a proponerles un pacto que en realidad lo planteamos el año 2017, en otro evento en Perumín. Un pacto por el desarrollo de la minería y un vínculo y un compromiso con los derechos fundamentales, para que estén aparejados, es decir, el crecimiento de la minería, el desarrollo de la minería y el desarrollo de los derechos fundamentales. Este fue un planteamiento que hicimos, como digo, el 2017, pero luego vino el escándalo del Lavallato, la renuncia del presidente, la crisis política, el referéndum, un nuevo presidente, la pandemia, y ahora nuevamente estamos instalados en una incertidumbre política. No se pudo llevar a cabo. Sin embargo, creo que podemos esta vez sacarlo adelante, porque hay una nueva oportunidad.
Y digo que hay una nueva oportunidad porque los precios de los minerales están en alza y hay un escenario económico que, digamos, se ha acrecentado, se ha magnificado. Me estoy refiriendo básicamente al consumo de minerales relacionados con la tecnología. Enseguida vuelvo sobre eso. Hace 40 años, el Producto Bruto Interno peruano era superior al Producto Bruto Interno de Chile. Hace algo más de 40 años, en 1970 y tantos. Hoy, el Producto Bruto Interno Chile es claramente superior al peruano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos o qué no hicimos nosotros? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué no hicimos nosotros? El cobre es el salario de Chile. Esa no fue una frase de un empresario minero chileno. Esa no fue la frase de un político conservador chileno. Fue la frase de Salvador Allende. Nuestros vecinos tuvieron muy claro, hace más de 40 años, que no importa a qué partido se pertenezca, a qué posición ideológica se pertenezca, la ventaja competitiva de Chile era la minería. Nosotros hemos transitado por un derrotero histórico en contenciosos políticos permanentes en el entretanto. Pero hoy, como decía, tenemos una nueva oportunidad. Y tenemos una nueva oportunidad porque los precios de los minerales vuelven a subir. Solo quiero darles un par de datos. En Estados Unidos, el consumo per cápita de cobre es 6 kilos. Me estoy refiriendo al consumo a través de dispositivos, celulares, iPads, computadoras. En China es 5 kilos. En la India no llega a 1 kilo. Y se estima que en China serán 18 kilos en los próximos años. Y para el 2050 llegará a 50 kilos. La demanda es enorme. Hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Que no podemos dejar de aprovechar, como digo. Sí, en los próximos años la demanda irá en crecimiento, pero esto no significa que tarde o temprano esta ventana no se vaya a cerrar. Y eso es lo que tenemos que evitar, no volver a perder esta oportunidad. Y en el caso del Perú, no solo estamos hablando de cobre, porque da la casualidad que el Perú, como lo ha dicho Roque, es un país privilegiado. Tiene oro, plata, zinc, tierras raras. Tenemos una enorme oportunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, y regreso a la frase inicial de mi intervención, primero que nada, reconozcamos que en esta propuesta, que en este pacto que nos estamos planteando, hay un reconocimiento. El reconocimiento de que no hicimos las cosas. El reconocimiento de que no logramos consensos, de que no logramos acuerdos. Las empresas no pueden triunfar, como dije,
en sociedades que fracasan. No hay forma que un individuo se desarrolle en una sociedad que no lo acompañe en su desarrollo. No hay forma que las comunidades se desarrollen en un país que no los acompañe en su desarrollo. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Tenemos que reconocer que no hemos hecho cosas que otros sí han hecho y han logrado desarrollarse. Eso significa capitalizar nuestros errores, aprender de nuestros errores. Solo logran empinarse, mirar al futuro y avanzar hacia él las sociedades que capitalizan sus errores, porque aprenden las causas de esos errores, porque entienden cuál es el camino que deben transitar para no volver a cometerlos, es decir, para no repetir. Y eso nos lleva a evitar el cortoplacismo, porque el cortoplacismo es el populismo. El populismo es la ausencia de pensamiento, es un atajo mental, es claudicar a pensar, estacionarnos en el corto plazo, sin saber claramente hacia dónde ir, el corto plazo, sin mirar hacia el fondo, hacia adelante. Y para eliminar el corto plazo hay que desmontar algunos mitos. Los mitos son sumamente peligrosos porque son narrativas mentirosas. Son narrativas que nos conducen, nos quieren conducir o nos tientan a conducirnos hacia paraísos, pero al final solo nos llevan al infierno, un infierno que afecta a las grandes mayorías. Como populismo es decir que la salud, el derecho a la salud no está en la Constitución. Sí está en la Constitución. Para finalmente desmontar la Constitución. Populismo es decir que a los peruanos no nos interesan las libertades económicas, siendo que el Perú es un país mayoritariamente, casi un 70%, tiene una vocación de emprendedurismo. Crea sus propios trabajos, compra algo para volver a vender, mejora un bien, implementa un servicio, conoce y reconoce sus libertades económicas. Ese es otro mito. Como es otro mito, decir que en el Perú un grupo importante está en contra de la minería. Ese es un mito. Déjenme que les dé algunas cifras para corroborar esto que estoy diciendo. En el Perú actualmente existen cerca de 1000 unidades mineras activas. Y en el último reporte de la Defensoría del Pueblo existen 82 conflictos. Y de esos 82 conflictos, del total de esos 82 conflictos, solo el 12%, es decir, 10 casos, son casos de oposición. La gran mayoría de conflictos son conflictos de relacionamiento, es decir, las partes no se ponen de acuerdo. No es que no estén de acuerdo con el proyecto minero, lo que no están de acuerdo es con la forma como se están relacionando. Es un mito decir que hay oposición a la minería. Es verdad que un solo conflicto puede ser muy dañino,
porque puede afectar toda una provincia, puede afectar toda una región, puede afectar transversalmente muchos derechos. Y por eso precisamente tenemos que evitarlos, tenemos que atajarlos. Y por eso uno de los planteamientos que quiero hacer una de las propuestas que quiero hacer es implementar desde la Defensoría del Pueblo una unidad que permita perfeccionar los procesos de diálogo, que permita hacer un seguimiento a el cumplimiento de los acuerdos. Muchas veces estos acuerdos no se pueden implementar porque están mal diseñados, están redactados de una manera ambigua. Muchas veces no se establecen los plazos, los responsables, o muchas veces incluso exceden o exorbitan el marco legal permitido. Y si contáramos como una unidad de seguimiento desde la Defensoría del Pueblo, que es puntera en estos temas, antes que ninguna institución en el Estado y que además maneja mucha información y tiene mucho conocimiento, podrían evitarse y gestionarse eficientemente los conflictos. De manera que este es un planteamiento que les hago para contribuir a sacar adelante los proyectos. Pero eso no es suficiente. Es importante también que haya una suerte de pacto entre el desarrollo de los proyectos mineros, creando un conjunto de indicadores que nos revelen el crecimiento minero, pero también su vínculo con el crecimiento de indicadores en materia de derechos humanos, no solo en las zonas, sino en toda la región, vinculados a salud, a educación. Hoy escuché a Roque hablar de minería con igualdad de derechos, minería con respeto del medio ambiente. Esa es la minería que necesitamos, precisamente ese tipo de minería. Y por eso es que este pacto debería tener un conjunto de indicadores que todos los años los podamos observar y ver si hay una compaginación entre desarrollo minero y el desarrollo de los derechos fundamentales. Sé que el tiempo está por concluir, el tiempo que me han dado, pero quisiera contarles algo que nunca he contado en público y que podría ser una anécdota si no fuera algo cierto y trágico. En el año 2016, en noviembre, hicimos una supervisión a todo el sistema de salud desde la Defensoría del Pueblo. Y en esa oportunidad, otras instituciones del Estado decían que esa no era una función que debería priorizar la Defensoría del Pueblo. Incluso hasta algunos medios nos indicaban que no necesariamente esa era una competencia de la Defensoría del Pueblo. Con todo y con eso lo hicimos. Y lo que encontramos fue lo que hoy muchas personas descubren. Encontramos un sistema invertebrado, un sistema completamente sin presupuesto, sin personal, con equipos absolutamente antiguos. En esa supervisión, en un viaje a nivel nacional, en Arequipa, más puntualmente en el Hospital Honorio Delgado, cuando estábamos en plena supervisión, unos médicos se acercaron y me llevaron a la sala de emergencia. Y me mostraron todo el equipo, el instrumental médico, y me hicieron una pregunta. Defensor, ¿cuántos años cree usted que tienen estos equipos? No supe qué contestar. Eran claramente instrumental muy antiguo. 60 años, me dijeron. El mismo tiempo que tiene el hospital. Yo quedé muy impresionado.
Esa misma semana hablé con el presidente. Los médicos me dijeron que para actualizar todo el instrumental, en ese momento se necesitaban 20 millones y no más de 200 millones para todo el instrumental de la sala de emergencia en todo el país. Y no más de 2.000 millones para comenzar a actualizar todo el sistema de salud. Eso era en ese momento algo así como ni el 1% del presupuesto de la República. También hablé con quien años después sería el presidente, que era ministro de Transportes en ese momento, y le planteé el asunto. Al año siguiente volvimos a hacer la supervisión, volvimos a encontrar lo mismo. Cuando digo volvimos a encontrar lo mismo, no me refiero que solo encontramos lo mismo en los hospitales. También encontramos la misma respuesta: indiferencia. Por eso digo que tenemos un compromiso. Tenemos una deuda con el pasado, que tenemos que empezar a saldarla hoy. Siempre he creído que el tamaño de nuestros sueños deben exceder la posibilidad de realizarlos solo en el presente. Tenemos una deuda con el pasado que tenemos que comenzar a solucionarla hoy para que verdaderamente tengamos futuro. Y eso, desde nuestra perspectiva, dado que es una de las enormes ventajas competitivas que tenemos, pero no es suficiente, es la minería. Pero una minería vinculada a los derechos humanos, pero una minería con igualdad, pero una minería con respeto del medio ambiente. Yo les planteo, yo les propongo, yo los animo ante este pacto, un pacto por el desarrollo del país a través del desarrollo de la minería, pero con un compromiso de los derechos humanos. Gracias. César, voy a pedir indulgencia en el tiempo, tal vez me exceda uno o 2 minutos. Quisiera empezar refiriéndome a lo señalado por Max. El consenso solo es posible desde la otredad, es decir, desde el reconocimiento del otro. El diálogo, el puente para que el diálogo sea viable, es admitir que yo no tengo la verdad, que tal vez mi interlocutor tiene la verdad o parte de la verdad. Negarme eso es negarme la verdad. Por lo tanto, creo que hay que remarcar, subrayar estas reflexiones de Max. La posibilidad del diálogo es reconocer que uno no tiene toda la verdad. Y democracia es eso. Democracia es diálogo. El embajador de Chile y el ingeniero Bertel hablaban también de la comunicación. La comunicación, la batalla de la comunicación, y perdonen que utilice este término batalla, la batalla de la comunicación no la podemos perder. Necesitamos comunicar, difundir, difuminar, extender este concepto de que no habrá desarrollo sin minería y que no habrá derechos sin desarrollo. Este concepto es fundamental. Y en las estupendas acotaciones que hizo el embajador, hizo una precisión respecto a los mitos. Yo no me refería a los mitos desde una concepción, por ejemplo, de Joseph Campbell. Yo me refería a los mitos políticos, como a los que se refería García Pelayo. Es decir, cuando a veces uno tiene una concepción retorcida del mito, no religioso, sino cuando son mentiras alevosas, flagrantes, justamente para distorsionar y conducirnos a otros derroteros. Como por ejemplo, querer cambiar las constituciones. En el Perú hemos tenido 12 constituciones. Las leyes y las constituciones no cambian nada, absolutamente nada.
Solo voy a dar un ejemplo concreto. El derecho a la salud sí es un derecho fundamental. Sí está en la Constitución. Y en el supuesto que no estuviera, supuesto negado por supuesto, para incluirla no es necesario cambiar la Constitución. Así se introdujo el derecho al agua sin cambiar la Constitución. Y la salud en este momento en el Perú está en manos del Estado. Es decir, si no funciona, es por culpa del Estado, por un déficit de gestión, una incapacidad en la gestión. El 85% y más de la salud está en manos del Estado, del servicio de salud. A ese tipo de mitos me refiero, que nos distraen, nos desbarrancan, nos sacan del verdadero camino. Y ahora nos encontramos o nos va hacia una suerte de incertidumbre, de una crisis política, donde los poderes políticos no entienden que están ahí para materializar los derechos fundamentales. No lo comprenden. No comprenden que están ahí para colaborar y que ellos son mandatarios, nosotros somos sus mandantes. Y que tienen que materializar y concretar los derechos humanos. Esa incertidumbre, a esa incertidumbre nos conducen justamente el populismo, el cortoplacismo y este tipo de mitos en el sentido, si quieren, vulgar del término. El poder político es temporal y es limitado, y es lo que todos tenemos que comprender. Desde la ciudadanía podemos limitar el poder, desde la Contraloría, desde la Defensoría, desde la Fiscalía, desde la Junta Nacional de Justicia, desde el Poder Judicial. El poder político es limitado y temporal. Y para responder así muy rápidamente y muy sumariamente las preguntas que nos hace el decano, quisiera decir que desde luego, este es un concurso, es decir, este pacto, este esfuerzo, este es un concurso en el que tienen que, una participación en la que tiene que concurrir la academia, los profesionales, la ciudadanía, las empresas, desde luego el Estado. Y crear un centro de gestión de conflictos, de prevención de conflictos en las universidades es una idea muy afortunada que hay que impulsar vivamente y que hay que animar. Yo le propongo que, junto con la Defensoría del Pueblo, que es la institución que más información ha generado, que antes que nadie creó unidades de prevención y gestión del conflicto, que hoy tenemos una adjuntía de prevención y gestión del conflicto y que sirve de base para que en otros países justamente se tome este modelo, podamos trabajar conjuntamente para que puedan conocer los tipos de conflicto que existen y las metodologías que se pueden implementar desde la unidad a la que a la que me refería hace un momento, cómo es que se pueden evitar, gestionar los conflictos y perfeccionar los procesos de diálogo. De manera que lo felicito y lo invito a que podamos trabajar conjuntamente, no solamente con la universidad, sino absolutamente con todos. Gracias.